Hola, Hola, Chiqui. hola Richard, ¿cómo estás? Ahí vas a disculpar que tuvimos un problemita técnico. Ya llevamos grabado un par de minutos, pero comencemos. Bien, como te decía, contento porque, bueno, yo me siento contento cuando uno puede compartir con alguien que sabe lo que hace, que entiende lo que hace y que lo hace muy bien, así como vos. Sabes que te aprecio un montón, viejo. Admiro mucho tu trabajo, tu propuesta, tus proyectos. Y gracias por acompañarme en este espacio que es prácticamente la grabación de un montón de pláticas con gente que aprecio y que admiro bastante y que iban quedando en Spotify, por si alguien las quiere escuchar y conocer un poco más, saber más, o al final, bueno, al final hasta recomendamos libros. Ahí queda, ahí queda. Ujú. Claro, claro. No, gracias a vos por eh, abrirme las puertas aquí en este espacio privado donde compartís con tus amigos, con la gente que aprecias eh, y que hablas sobre eso que nos gusta mucho, ¿verdad? La literatura, los procesos creativos y otras cosas, ¿verdad? Que están presentes siempre que nos vemos con los amigos. Por ejemplo, cuando nos vemos vos y yo y otros amigos, igual platicamos sobre esto. Eso es algo que nunca falta. Así que contento de estar acá y démosle adelante. Y vas a disculpar, ya teníamos grabado un par de minutos, pero podemos continuar con nuestra conversación con mucho gusto. Sí, no, bueno, yo aquí voy a dejar el programa así como que vamos comenzando. Claro, Y este, y la idea es eso, así como compartimos. Mira, yo siento que los aprendizajes son colectivos, pues, y uno cuando está sí, rodeado, vaya, con lo que te pasó a vos, está rodeado con amigos como Pedro, Romero, Irula, como sí, Luis, de alguna manera también se va contagiando y también va aprendiendo, va consumiendo lecturas, se recomiendan lecturas. Y en el fondo también ese es como uno de los objetivos de este espacio, poder compartir con gente que anda en la jugada, que le gusta la literatura, así como a nosotros, y, y están esas oportunidades para poder también dialogar, porque creo que el diálogo es súper importante. sí. Hey, Chiqui, puya, qué bien que estemos aquí platicando de esto. Quisiera preguntarte, bueno, yo me acuerdo que te conocí por unos libros que pedimos a Editorial X, de hecho Sí, unos libros de Paco Méndez, y sí. ahí comenzamos a hablar. También te comentaba que recomendaste a Zambra y puya, para mí se ha convertido en uno de los autores, uno de mis autores favoritos. Y quería preguntarte, o sea, ¿cómo te definís? Yo te conozco como antropólogo, pero ¿cómo te definirías vos, Carlos González Portillo? Bueno, eh, sí, no, yo antes que los títulos, que las etiquetas, que de lo que te dedicas, o sea, el tema que nos une aquí es la literatura y como te decía anteriormente, yo siempre he dicho que me he sentido inclinado, interesado siempre hacia las historias que me cuentan, que he escuchado de gente en mi familia, por ejemplo, en amigos, las historias que vi de pequeño eh, a través de la televisión, el cine. Somos una generación que creció con estos recursos, con estos formatos, el VH, el DVD y esas películas ahí que quedan siempre muy presentes, ¿verdad? Al igual que cuando sos pequeño, las caricaturas te gustan mucho, esa inventiva, el entretenimiento, ese gozo de todos estos diferentes formatos que componen la gran industria del entretenimiento, ¿verdad? Y también, claro, eso pasa, en mi caso, pasa en algún momento por formarme en mis primeras lecturas con la biblioteca de mi abuelo. Eh, Antes los señores mandaban a pedir eh, sus colecciones de enciclopedias y yo tenía esas disponibles en mi casa, las leía, leía novelas rosas que tenía la biblioteca de mi abuelo. Clásicos, he comentado también que tenía, o tuve en esa época colecciones de novelas policíacas, cuentos policíacos, relatos de terror, de ciencia ficción. Y eso pues me llevó, ¿no? En ese proceso de seguirme interesando por la literatura. Hablábamos también de esas primeras exploraciones a bibliotecas ajenas, ¿verdad? En principio donde estudiaba, ¿verdad? En el colegio, cuando pasas por la aula de biblioteca de la universidad.
Y finalmente, o en ese proceso te vas, cuando ya tienes tus propios medios y la manera de moverte por tus propios medios, ¿verdad? Te vas inclinando por aquellas lecturas que más te dan gozo, te dan placer, que más te interesan. Y no voy a dejar de lado también el agradecimiento que tengo con la piratería, el internet, ¿verdad? Que me dio la oportunidad de acceder a mucho material al cual no habría podido acceder si no fuese por la piratería, ¿verdad? Un poco así PDFs que descargaba, ¿verdad? Me acuerdo de este sitio web de memoria chilena, donde leí mis primeros textos, incluso de Bolaño y así, ¿verdad? Y también es increíble, ¿no? Todas las cosas que, eso por decir un ejemplo, pero en realidad pude acceder a muchas otras cosas a través de esos PDFs que descargaba y que todavía sigo leyendo de vez en cuando. Así que eso, de cómo me defino yo, es, pues claro, yo me quiero pensar como alguien que en principio no respeta a los demás, con ciertos valores que ya he ido cada vez abrazando un poco más en mi vida y que me permiten a mí, digamos, establecer relaciones de calidad con aquellas personas que quiero mucho, que aprecio mucho, tanto en mi familia como afuera de mis amigos, personas como vos que he conocido en el trayecto, ¿verdad? Como decías, la anécdota de la editorial X, me acuerdo de estos textos de Chanán, de Si Dios me quita la vida, de Francisco Méndez también, que fue una experiencia que nos permitió conocernos y también compartir lectura, pero también así yo he conocido lo que vos has estado haciendo, lo que has trabajado, supe de la premiación o del premio que te otorgó la UCA, ¿verdad? Por el cuento que Puya, sí, vos fuiste mi primer lector de ese cuento, viejo. Sí. Aparte de mi esposa Ruth. Vos fuiste el primero que me lo comentó. Bueno, no sabía que había sido el primero en comentarlo y en leerlo, pero a mí me dio mucho gusto. Igual, y les agradezco siempre a mis amigos la confianza de compartirlo, ¿verdad? Siento que ese código es bien importante, el agradecimiento porque así comienza uno, ¿verdad? Escribiendo sus cositas, compartiéndoselos a los amigos que se toman el tiempo de leerlo y de vez en cuando meter mano o de comentarlo. Y ya con eso uno siente como una especie de retribución por su trabajo, ¿verdad? En el sentido de que sabes que nace de la voluntad, de la decisión de compartir tu trabajo, ¿verdad? Y esa experiencia de haberlo leído de tu cuento, así como otros cuentos de mis amigos, es para mí siempre un gusto, ¿verdad? Para serte bien honesto. Yo me acuerdo que conseguí tu libro en la editorial Los Impisto. Creo que tu libro salió con la edición artesanal, así chiquito artesanal, bien bonito, o ya tiene otro formato, pero yo me llevé una grata sorpresa porque yo vi textos muy maduros, textos muy limpios, con una propuesta que se aleja un poco a lo tradicional. Por ejemplo, este cuento que, bueno, si no han comprado el libro de Carlos González Portillo, Dengue Fever Non-Eradication, que es el primer cuento de los tres, que no abre el libro, creo que está en medio. Sí. Y el otro cuento que de verdad me gustó un montón, cualquiera puede cavar un hoyo, pero no cualquiera puede llamarle casa. Y yo, me llevé una sorpresa una sorpresa bastante grata, porque son textos, aparte de que están muy bien escritos, muy bien planteados, sobre todo cómo está planteada la historia y por dónde te lleva la historia, también que se aleja un poco de la narrativa tradicional, entiéndase el tema realista. No digo que tus cuentos no tengan mucho realismo, claro que sí, pero me gustó eso, que están planteados de una manera distinta. Me parece un trabajo bien sólido. Y eso, o sea, ¿cómo llegó este libro a publicarse? ¿Se lo mostraste a Mauricio? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació también eso? O sea, ¿cómo fue que nació? Porque yo, mira, no es por nada, pero se mira cuando un texto ya tiene bastante de estarse trabajando. Yo me imagino, no sé, que estos textos, puya, tenías ya un buen tiempo de estarlos trabajando. Bueno, gracias por el comentario y por haberlo leído, haberte tomado el tiempo. ¿Cómo nace el libro? Bueno, igual yo creo que
las personas que se toman el tiempo de escribir, los escritores, escritoras, siempre tienen como sus líneas de por dónde quieren irse, ¿verdad? Al margen de que si eso es lo mejor que pueden escribir o no, o sea, si tienen esas ideas de qué quieren hacer y eventualmente se da la oportunidad de sentarse a escribir y poder plasmar esa idea, ¿verdad? Y trabajarla poco a poco, porque claro, un texto no nace siempre de la noche a la mañana, a veces sí, a veces no. Pero ¿cómo nació el libro? En principio por como te decía anteriormente, la decisión, la voluntad de compartir tu trabajo, ¿verdad? En tus primeras experiencias escribiendo, te lees vos, cuando dejas de lado cierta timidez, digámoslo así, Y te aventas al agua. Sí, se lo compartías a tus amigos, tu gente cercana. Que te decía hace unos minutos que tuve el privilegio, yo lo considero así realmente, a mis 20 y tantos años ya lo considero un privilegio haber coincidido con amigos que son hasta el día de ahora, ¿verdad? Que estaban en aquel momento bien agarrados de la literatura, extasiados en ese momento, muy entusiasmados también, ¿verdad? Y como los conocí, igual ellos me compartían sus textos, yo les compartía los míos. Y yo aparecí por primera vez en papel en el 2018, si no me equivoco. Pero anteriormente había tenido unos proyectos que pues obviamente eran más privados, como entre grupos de amigos, ¿verdad? Revistitas digitales. Luis Contreras, un amigo, tenía también que estudió comunicación social en la UCA, tenía un proyecto un blog sobre cine, series de televisión, y ahí nos dábamos gusto escribiendo sobre aquello que estábamos viendo, ¿verdad? ¿Y por qué te menciono esto? Porque yo comencé a compartir mis textos acercándome a la gente que sabía que tenía proyectos como Felipe García. Les compartí mi texto y él gentilmente lo publicó en su blog, ¿verdad? Hay que decir que un blog no siempre es gratuito, o sea, tienes que, si es en WordPress, tienes que estar pagando por el dominio, ¿verdad? Por el hecho de que te lo puedan tener ahí el hosting, ¿verdad? Cada año, sí. Y así. Y él, pues claro, esa conversación la tuve con él hace un par de años, pero se lo agradeció en persona también, y él tuvo esa amabilidad de publicarme ahí en su revista digital. También me contacté con Jorge Ábalos en su revista La Cebra, también publicó este segundo cuento de Contra el Pacífico en una versión un poco diferente, pero igual, y lo publicó, y estoy agradecido hasta el día de ahora, ¿verdad? Cuando él de repente saca alguna antología, ¿no?, en su criterio sobre literatura reciente en El Salvador, me incluye, tiene esa amabilidad, y yo igual estoy agradecido, ¿no? Entonces ya tenía un par de textos ahí trabajados, tenía otro en mente, lo trabajé, lo terminé, y dije, bueno, voy a hablar con Mauricio, ya que Luis Contreras y Pedro Romero Irula habían dirigido una colección de cuentos que se llama Lado B, y habían incluido otro cuento mío que en realidad había sido un intento de novela, pero que no se publicó como tal, o que no culminó ese texto como novela, porque yo en aquella época participé en un juego floral, y para ese año habían quitado la modalidad de novela. Entonces, con aquella idea que yo tenía, tuve que hacer como un Frankenstein de 40 páginas, ¿verdad?, en el formato florales, y así fue como terminó, como un relato largo sobre donde crecen las rosas salvajes, se llama. Y claro, ellos lo tomaron, lo incluyeron, se publicó en papel en el 2018, si no me equivoco. Ya después de eso tomé, digamos, esa confianza de querer compartir algo más, y tuve esa comunicación transparente, directa y bastante profesional con Mauricio, ¿verdad? Le compartí ese manuscrito, él lo leyó y tuvo a bien publicarlo, le dio luz verde. Yo en realidad solo quería que los leyera en su momento, compartírselo, y él tuvo esa amabilidad también, esa gentileza de publicarlos en una colección de cuentos. Como vos dijiste, en aquel año, en el 2019, salió una versión artesanal que igual yo lo veía y lo sigo considerando como
libros que yo compro, pues, porque ahí tengo en mi biblioteca personal todavía esos libros. Son libros que estaban al alcance de los lectores y lectoras. Y como la editorial Los Impisto pues fue trabajando cada vez un poco más, tuvieron la posibilidad de imprimir a través de Taller Educa, si no me equivoco, ya versiones un poco más curaditas, un poco más cuidadas estéticamente, y salieron a la luz ya en su versión como las puedes encontrar en las librerías de la UCA o con la editorial Los Impisto directamente, ¿verdad? Un poco más bonito, ¿verdad? O sea, así fue ese proceso, así nació si lo pudiera resumir, de esa decisión, de esa voluntad de compartir mi trabajo. Y el resultado ha sido muy grato para mí, me ha dado mucha alegría poder encontrarme gente en algún evento, ¿verdad? Y que me comparta su experiencia de libro, que provocaron los textos en cada una de estas personas. Y eso me da mucha alegría, la verdad. Es una audiencia de lectores un poco más pequeña que si lo comparamos con otro país, quizás demográficamente más de mayor cantidad y todo, pero al fin y al cabo contento, pues, porque esa audiencia accedió al libro, me ha compartido sus comentarios, sus feedback, y yo contento, la verdad. Así fue como, no sé si respondo por tu pregunta, pero así es como nació Contra el Pacífico. Sí, a mí me llama mucho la atención que Contra el Pacífico tiene bastantes lugares, menciona mucho los espacios, como que Sí. tiene esta característica, pues, que obviamente más allá del conflicto o del misterio, se mencionan bastante los lugares, se menciona geográficamente El Salvador, de hecho mencionas el nombre de algunos lugares, y a veces la situación o la historia es la situación más insólita que puede, bueno, como la de Denger, ¿verdad? Sí. Es una historia que es así como en la profundidad, pero también está este primer cuento, que es una historia que se ambienta en otro lugar que no es El Salvador, en el norte de América, y no sé qué, o sea, de verá, yo me acuerdo que estuviste en Chile. Sí. De alguna manera es eso, bueno, yo no he tenido la oportunidad de irme por una temporada a un país, Sí. o a qué se deberá, o sea, cómo son estos procesos que has tenido para con este libro. Sí, fíjate que con respecto a tu pregunta, concretamente esto del espacio geográfico es importante porque yo creo que la persona, el ser humano, tiene una dimensión espacial, ¿verdad? Y las historias acontecen en espacios concretos. A veces, aunque con un autor o un texto no encontré referencias geográficas concretas, ¿verdad? Pues siempre están pasando en algún lugar, ¿verdad? Incluso la mente, la memoria como tal, es un espacio también que se explora, que tiene sus dimensiones, que tiene sus lugares privilegiados a la hora de narrar, pero lo geográfico definitivamente es un recurso que se puede utilizar en cualquier formato, ¿no? O sea, vos lo vas a ver tanto en películas, series, como en textos literarios, y con muchísima razón, porque como te digo, el ser humano es espacio también, ¿no? No solo es tiempo, es espacio, y eso pesa, pues, a la hora de poner en contexto una historia, creo yo. Sí, el viaje a Chile es eso, alejarte un poco de tu cotidianidad también te da esa visión, ¿verdad? Que incluso uno como individuo, ¿verdad? Afuera ve las cosas diferentes, pero ya antes de eso yo sí he tenido presente, y me gusta mucho leerlo cuando las historias y si bien no me caso solo con esa idea, porque he leído textos, como te digo, cuyos espacios no son enunciados así con un nombre y tal, ya me perdí. No, pero Si bien te no hay, entiendo. Ajá, si bien hay textos donde esos espacios no se mencionan concretamente, vos sabes que están pasando en algún lugar, y si no de manera así denotativa te dicen, te dan referencia, y vos puedes cachar a dónde está sucediendo eso,
incluso si es un poco como que sea un poco idealista la propuesta, ¿verdad? Vos puedes adoptar ese espacio de la ficción y traerlo, digamos, a la realidad y sentir a veces, o hacer lo propio, ¿verdad? Sentir que puede ser incluso en tu ciudad, ¿verdad? O aunque sea en otra ciudad, pues te das cuenta que esos problemas de otras ciudades igual pasan aquí, ¿verdad? Es así un poco como veo yo la experiencia de las personas, de los seres humanos, creo yo. Sí, sí, mira, yo te lo comentaba porque me parece vaya, o sea, ya lo mencionabas, contrario a otras historias donde a veces prima más la acción, el conflicto, los personajes, me llama la atención que o sea, dentro de todas esas cosas que están presentes en un relato, tus relatos, especialmente en estos, hay, bueno, yo así lo siento, tengo todavía pues las imágenes de algunos pasajes de tus historias en la mente, y no sé, creo que es una cuestión pues que uno hace y eso inconscientemente, ¿verdad? Lo hace inconscientemente, y Sí, eso me llamaba la atención, pero claro. siempre siguiendo con esta dinámica de esta plática, de este diálogo, me gustaría saber, si se puede, Sí. cómo, cómo son tus procesos creativos. O sea, hay gente que pues, bueno, como la Huguet, ¿verdad? O sea, la Huguet menciona en sus redes sociales que ella se levanta a las 4 de la mañana a escribir, y de 4 a 6 ya sigue con su rutina como maestra, igual como me toca a mí, ¿verdad? Sí, claro. O sea, estar ahí era dar clases, ¿no? Que es una cuestión bastante compleja. Sí. Pero ¿cómo son tus procesos? O sea, en cuanto a estas temáticas que te interesan y en cuanto a tu manera de ir trabajando tus proyectos, Ujú. ¿cómo, si se puede saber, cómo son las dinámicas que llevas? Bueno, sí, en primer lugar, qué bueno que hay personas que tienen esa posibilidad de despertarse y escribir y hacer ese tipo de cosas que son súper gratificantes. En algún momento no son tan gratificantes, pero igual, vea, o sea, no todas las personas funcionan Oye, con la misma pero algunos energía. tienen esa disciplina, pues me refiero Sí, a que tienen esa disciplina. Hoy tienen, al contrario, o sea, sí, tenemos amigos que tienen el tiempo, sí, tienen mucho tiempo, y qué sí, bueno, pues. claro. O hay gente que dice, no, a ver, cuando yo me acuerdo, cuando llega la inspiración, o no sé. Sí, sí, entiendo. Es que, no sé, por lo menos en mi caso, fíjate que me gusta la idea de hablar como de planear proyectos y sentarte a hacer eso, pero se te complica, ¿verdad? Porque si hablas de proyectos, o sea, da la impresión que tenés la práctica de la escritura como algo incorporado a tu cotidianidad y la verdad es que no siempre pasa así, ¿verdad? Porque tenés Ujú. trabajo, tenés tu familia, tenés tus responsabilidades y aunque a veces tengas una idea por ahí que quisieras explorar y sentarte, no se puede. Entonces, en algún momento sí fue algo problemático para mí resolver eso, pero me he dado cuenta en mi experiencia, ¿verdad? Que y quizás irme un poco por la tangente, ¿verdad? Pero yo creo que la gente que se siente a escribir, los escritores o gente que tiene sus procesos creativos, ¿verdad? Como quieras llamarle, eh, eventualmente, o sea, se dan cuenta que tienen esas líneas de por dónde se quieren ir, ¿verdad? Como los investigadores, líneas de investigación, ¿verdad? Y saben por dónde van a caminar cuando se sienten, ¿verdad? Y yo creo que eso puede permanecer por mucho tiempo. Yo tengo amigos que tienen tiempos trabajando en algún proyecto. De hecho, está cerca de mí un amigo que tiene un proceso de una novela que yo le estoy leyendo desde hace un par de años y ahí está. Y lo que yo le he leído a mí me ha gustado, pero esa persona lo sigue trabajando poco a poco, ¿verdad? Pensemos también en algunos escritores, no quiero mencionar nombres, que han dicho, bueno, esta novela me llevó, qué sé yo, 5 o 10 años escribirla. Hay otros que dicen, ¿pero por qué? Porque ese texto, ese producto no va a terminar hasta que vos estás satisfecho con eso. Y yo creo que no es sinónimo de mediocridad eso, porque es que genuinamente el proceso creativo puede ser como el de corto plazo, corto alcance y de largo alcance, ¿verdad? Como los procesos históricos, ¿verdad? Así como procesos de larga o corta duración. Y, y ese producto final, ese texto que vos querés compartir, sí, no compartir, a veces no está y simplemente
par de meses más, qué sé yo, 1 año o 2 años más, no se sabe, cada persona lo va trabajando de esa manera. Así que, como te digo, esas ideas creativas ahí están, te sentás y las puedes trabajar cuando vos tenés las posibilidades de hacerlo. Y sí, verdad, a riesgo de sonar un poco mediocre, pero a veces así pasa porque no te están pagando por escribir. O sea, tenés tu chamba, tenés tu trabajo y a veces decís, incluso con la lectura, voy a llegar a mi casa y voy a seguir con esta novela, con esta serie de Y cuentos, paja, con estos ensayos o artículos, y paja. O sea, vos sos un ser humano, o sea, trabajaste 10, 8 horas, 6 si querés, con suerte. Vos sos docente y te sentás, me contabas hace unos meses, ¿verdad? Te sentás cuando llegas a tu casa en trabajar en algún proyecto que esté directa o indirectamente relacionado a la literatura, y a veces puedes estar ahí, allá hablando de productividad, ¿verdad? Unos tus 10, 15 minutos, media hora, y puchica, o sea, no es que te falte voluntad o inspiración, sino que, pues sí, tu condición es objetiva, ¿verdad? un poco el escritor proletario, como a veces bromeamos con Pedro, con mis amigos, con Luis, con Alex, o sea, sí. y con el licenciado Enrique Lunde también, o sea, que Uy, a lo máximo. Saludos. Sí, Sé que no escuchará esto, o a lo mejor lo escuche, pero saludos. Sí, o sea, y definitivamente pasa eso. Y lo digo porque yo me acuerdo hace 10 años, yo entraba así como en episodios de ansiedad, como que, puchica, ahí está eso, y no lo he hecho, ¿verdad? De hecho, cuando saqué Contra el Pacífico, para presentar, compartirle los textos a Mauricio, yo trabajaba de noche en aquella época, ¿verdad? Y como soy una persona que, como todos, ¿verdad?, dependemos de nuestra salud, si no estoy en actividad física, pues mi salud se ve muy afectada. Entonces iba a caminar, iba a hacer un poco de pesas, de ejercicio, y al llegar tenía como un lapso de 45 minutos para escribir, y yo decía, bueno, hoy voy a concentrarme en un párrafo y pues mañana en otro párrafo, y fíjate que así fui trabajando esos textos ya para poderlos compartir, de manera que cada persona en su posibilidad sabrá esa persona cuál es su contexto, tiene aquella disposición, tiene aquella facilidad de decir, bueno, hoy me desperté, voy a escribir, o hoy llegué de trabajo y escribí, o ahora tuve un día libre y voy a escribir 2, 3 horas. O sea, hace poco que estuve trabajando así como escritor, no en el área de la literatura, sino que en otra área, yo me daba cuenta que escribir, qué sé yo, 2000 palabras al día era difícil, y me tomaba 8 horas, por ejemplo, 1500 palabras, que son como 6 páginas. Y a eso sumale que tenías que presentárselo como tu editor, si tenés editor en ese momento, y es como que tiene que revisártelo y te lo manda a corregir. Entonces, también pienso, y ahí sí no sé si es meterle un poco de carne a la cosa, ¿verdad? Pero hay personas que tienen esa dicha, digámoslo así, de estar más cerca de procesos creativos así en general, porque su trabajo está relacionado, qué sé yo, ¿verdad?, a la docencia, ya en cualquier nivel de docencia, al periodismo, incluso gente que se tiene que sentar a hacer evaluaciones de textos en su empresa o en su organización, en su institución, ¿verdad? Y eso de estar editando, eso de estar leyendo otros trabajos, también te acerca, ¿verdad?, a decir, puchica, voy a leer. Ya me cansé de leer esto que me mandan o que por trabajo tengo que hacer, ¿verdad? Me imagino que te va a pasar así como cabal, así cuando vos estás revisando tus exámenes o leyendo algún ensayo que le dejas a los estudiantes, para decir, puchica, como que me quiero quitar el sabor de paladar y voy a ir a agarrar el librito que estoy ahorita leyendo, ¿verdad? Así que eso es lo que yo pienso sobre los procesos creativos. Son tan diversos. En realidad quizás no soy la mejor persona para hablar de los procesos creativos, pero personalmente me funciona, que yo tengo esas líneas, y yo creo que mucha gente también le pasa, tengo esas líneas de por dónde voy a ir, y cuando tengo el tiempo, cuando puedo hacer un espacio, digamos, en mi agenda de trabajo, en mi vida cotidiana, me siento y trabajo ya por proyecto. Hoy voy a sacar, qué sé yo, no sé, una reseña, o voy a sacar un comentario sobre un libro, o voy a sacar un cuento, y aunque eso no lo vayas a ver publicado, no sé, en 1 mes, 2 meses, 1 año, pero ahí está, y vos ahí vas guardando y lo vas incorporando a tu archivo personal, ¿verdad? No sé si respondo tu pregunta. Sí, yo siento que eso también, que, o sea,
uno va trabajando y ahí va quedando, pues, o sea, sin ninguna prisa, o sea, pues un ojalote de que voy a mandar esto y me van a publicar aquello, sino que es desde otra perspectiva y de otro ángulo, de querer hacer algo significativo para vos primero Claro. y que te gratifique a vos eso que querías decirlo y que lo querías decir de esa manera, independientemente si lo vayan a leer o no. Ya después viene esa onda de que pues quizás debería de compartirlo, pero Cabal. no debería ser que, puya, quiero tener un libro, ¿verdad? Quiero tener un libro y que me llame escritor. Sí. Yo creo que no funciona así. Y eso lo platicamos también con Mengíbar Ochoa, y también lo decía Onetti, que quienes quieren ser escritores se les nota en las primeras páginas. Y quienes realmente escriben se nota, quienes realmente escriben, o sea, se dividían en dos, los que realmente escriben y los que quieren ser escritores. Entonces Cabal. es otro paradigma. Sí, exacto. A ver, quizás un poco saliéndome de la línea principal de lo que estás Dale. hablando, aprovechar y esto sí, que lo que sea que estés escribiendo, que sea relacionado con literatura o no, o sea, es bien importante como tener tu sistema tu sistema de respaldo, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me pasó el año pasado, te lo comento, que tenía alrededor de 3 cuentos que ya venía arrastrando quizás como desde el 2020, y venían esas ideas puntuales de lo que iba a hacer. Entonces me senté, los trabajé, los compartí, recibí feedback, seguí corrigiendo y cometí el error de no hacerlo, de no subirlos a mi nube, ¿verdad? Y mi disco duro tosió, se arruinó mi computadora, fui incluso a un taller a que me lo intentaron rescatar y adiós textos. Y ahora, claro, puedo acceder a ellos a través de unos correos que me mando yo a mí mismo, o de mensajes que me mando a mí mismo de aquí están estos inicios, pero ahí están las uñas nada más, la costra de lo que ya había trabajado, creo yo, ¿verdad? Porque sí, ya había recibido hasta algunos comentarios y así, y implicaría para poder ver otra vez a esos 3 textos, ¿verdad? Completos, otra jornada de trabajo, ¿verdad? Que podría llevar un mes si tuviera, digamos, esa disponibilidad, o qué sé yo, me podría llevar unos 6 meses. Es decir, muchas cosas están ahí en juego, pero hay que tener mucho cuidado con eso de los sistemas de respaldo. Conozco gente que, no voy a mencionar nombres, que ha ganado premios aquí en El Salvador, vean, locales, desde luego, de repente aparecen con algún post en Facebook. Estamos hablando de gente mayor, eso sí, también, diciendo, miren, saben de alguien que pueda reparar discos duros, acabo de perder no sé cuántas cuartillas, ¿verdad? O sea, Sí. acabo de perder no sé cuántos textos, mi archivo de Proyectos. de proyectos, y puchicas, a veces la carpeta de este proyecto está un 70%, pero sabes que ahí está. Pero imagínate, se te arruina el disco duro y no tienes un backup, estás en problemas, ¿verdad? Así que aproveché ahí ese comentario para meter esto. Sí, ¿no? Está bien fregado, la verdad, sí, bien fregado, pero hay que aprovechar eso, digamos, los recursos que están ahora disponibles, virtuales, para poder ir guardando siempre sus cositas, porque cuando uno dice no me va a pasar, y sí te puede pasar, a cualquiera le puede pasar, o que tu backup sea tu disco duro, incluso si ese disco duro te lo roban, ¿sabes qué onda ahí? Se te echa a perder un montón y como te digo, eso yo lo veo, y me gusta igual la palabra obra y todo eso, pero yo me gusta verlo como el trabajo, pues, o sea, lo que le metiste y todo eso, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, diría yo. No sé si te pasa a vos, pero a veces a uno se le va más tiempo, más que en escribir, en corregir. O sea, Sí. en editar. Y fíjate que nunca me ha pasado eso. Y ojalá bueno, y si me pasa sería chivo. Cuando te toca, o sea, ya tenés un texto, vaya, como el que te pasó. No sé cómo estás haciendo ahorita, me decís que solo tenés las uñas. Pero el tener el reto de que, vaya, voy a volver a escribir, ¿verdad? Obviamente no te va a salir igual, pero se saldría algo, no sé, en calidad, no sé, mejor quizás, no lo sé, nunca te ha pasado. Bueno, sí, en algunas ocasiones
puede pasar, ¿verdad? Pero tenés que hacer la idea de que no vas a ver lo mismo que tenías antes, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de escribir, ¿verdad? O sea, te lleva por diferentes avenidas, calles, y al final, siendo honestos, un texto puede terminar de muchas maneras, pues. Simón. O su desarrollo, aunque su final sea, que a veces uno piensa en un texto con su final, pero su desarrollo quizás no va a ser el mismo. A pesar de eso, yo creo que el ejercicio sádico ahí es medio masoquista de estarte dando los dientes, escribiendo, corrigiendo, pues ese placer, o sea, y ese trabajo también, ahí va a estar, ¿verdad? Sí, eso sí ya depende de uno si lo quiere, si quiere emprender ese esfuerzo, ¿no? Ese camino. Conozco gente también que ha perdido textos, pero que ha recuperado versiones antiguas y los han trabajado, y yo les he leído esos últimas versiones y, como decía, hasta mejores les quedan. Pero igual, y quizás a mí me pasa también un poco por estar en varias partes al mismo tiempo, pero eso de que me pasó, y me pasó varias veces en realidad, de lo de los discos duros, es solo tener cuidado con eso, nada más, diría yo. Y Sí, de ahí, pues, me acuerdo escribir, que llegaste y a eso, eso. sí. Bueno, y Quisiera que, me parece si no, chiste, te pero es decía que me anécdota, acordé que como fue lo dicen que la llegaste. chaviza. Simón, Pero, bueno, ajá, o ¿qué te sea, pasó? esto, no, o sea, eso, me quedé pensando en que al final, pues es eso, querés decir una cosa y terminas diciendo otra, pero ya está mejor, pues me quedé pensando en eso. Y bueno, y hablando de Ahora, proyectos, ¿qué onda? ¿Qué proyecto tenés? ¿Algo más, proyectos más de cuento o ya probar novela? fíjate que, bueno, como te digo, y otra vez quizás es un poco por la tangente, pero el escritor o la escritora siempre tiene en la mente como aquello de lo que quiere trabajar, o sea, aquello sobre lo que quiere escribir, y eventualmente ya la oportunidad de concretar ese esfuerzo, ¿verdad? En mi caso, este año tenía por ahí un par de, bueno, tenía planeado sacar una colección y compartirla en mis círculos de confianza en principio, y ver qué onda, vea. Hay otras cosas por ahí pendientes, pero si me hablas de los últimos 4 o 5 meses, casi poca literatura. Poca literatura. Estaba en otros proyectos, como acuérdate que también trabajan otras cosas, vea, que no tienen que ver con la literatura. Algunas sí relacionadas a escribir y así. La antropología demanda también escribir. La etnografía es un tipo de texto también. O sea, un método de investigación se puede ver como un método de investigación con sus herramientas teóricas y metodológicas, pero también funciona como texto, y en eso he trabajado últimamente. Hace poco estuve en un proyecto con el CECENIS, que es el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, y estuve haciendo un proyecto de intervención comunitaria. Entonces, claro, para poder sentarte a escribir ese tipo de cosas tenés que revisar manuales, guías metodológicas. Estoy leyendo una guía metodológica de la CEPAL hace poco sobre, ¿cómo es que se llama esa cosa? Porque han sacado varias versiones, pero si no me equivoco, metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Entonces, estar revisando esto te sirve a vos, porque como antropólogo, como qué sé yo, la gente que está metida en ciencias sociales, investigadores en general, tienen que poner en contexto aquel problema, ¿verdad?, que han identificado, y se ocupa bastante creatividad, porque de repente te encontrás con proyectos cuyas descripciones son pero aburridísimas, ¿verdad? Y no es que, pues sí, uno vaya a ponerse a juguetear con descripciones objetivas y científicas y así, pero sí se ocupa bastante creatividad para que aquello que estás presentando como proyecto sea vendible, se pueda presentar en alguna, qué sé yo, alguna cooperación, y te lo financien. Entonces, en ese tipo de cosas he estado últimamente. Recientemente tuve yo diría que la dicha y la oportunidad también de ser incorporado hace poco al
grupo de escritores de Google Bard, que es el sistema de inteligencia artificial que está desarrollando Google ahorita. Entonces mi trabajo ahorita más que todo es como parte de revisión de textos que mandan escritores estadounidenses, y revisar que cumpla con ciertos lineamientos que Google estipula para que la información que se brinda a través de Google Bard sea de ayuda para los usuarios, ¿verdad? Que están constantemente consultando. Y ahí nos podríamos meter a otro tema, pero decir, lo que yo te quería compartir era que sí, quizás de literatura últimamente, en estos últimos 4 o 5 meses, un poquito más, sí ha sido poco, pero sí activo en otras cosas, ¿verdad? Para lo cual la escritura sí sirve muchísimo, ¿verdad? Y que también te abre otros espacios, ¿verdad? O sea, ya hablando de trabajo en sí, o sea, la escritura, la pasión por la literatura está siempre latente, pero también a veces tienes que explorar caminos por donde te lleva, qué sé yo, la vida de adulto, el tener que comer, el pagar tus cuentas mensuales, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, eso es lo que te arrastra al final. Sí, ¿no? O sea, sí, es que es una realidad, no se puede negar, pero ahora sí quizás poniéndome un poco entusiasta, sí creo que, como te digo, puedes estar en otros proyectos, pero esas ideas ahí están, ¿verdad? Y más que hablar de mí, o sea, lo he visto en otras personas a quienes aprecio mucho, a quienes admiro mucho, gente que estuvo fuera, Alex, por ejemplo, que estuvo descanchado, como se diría, de la literatura, ¿verdad? Por muchísimos años, regresó a escribir y ha escrito unas cosas muy buenas, pues. También aprovecho para hacerle este anuncio a una colección de cuentos que le sacaron a Pedro hace poco, ¿verdad? En una editorial mexicana. Es una versión digital, pero son ejemplos concretos de gente que yo, por lo menos yo, conozco, ¿verdad? Que como te digo, están trabajando en otras cositas, sus trabajos lo llevan a la par y a la par van escribiendo, ¿verdad? Y eso creo que si esto llegara en algún momento a alguna persona así, todavía mucho más joven que todos nosotros, que considere eso como una posibilidad, ¿verdad? Y bueno, yo me acuerdo que ¿cómo se llama? Que reseñé, hice un comentario sobre un libro de Salvador Canjura hace unos años, y él en alguna ocasión cuando él compartía Trabajo Infinito. Los Simpistas, sí, él alguna vez, si mal no recuerdo, y perdón si él escuchara esto y esta información es incorrecta, imprecisa, pero sí he estado trabajando en sus cositas y a la par, ¿verdad? Sus proyectos literarios, ¿verdad? Un poco así pasa acá, ¿verdad? De repente viene esta situación de los Juegos Florales, donde ves ahí o los escritores y escritoras ven la oportunidad de ver y decir, pucha, que quiero que este trabajo, ¿verdad? También me lo remunere, y se avientan, ¿verdad? Y se avientan a la oportunidad, pero eso, la escritura y es plata, y por muchas cosas, ¿verdad? No solo gusta, por la literatura. sí. Por supuesto. Oye, es plata, ¿verdad? Y nunca has mandado, no sales mandar. Sí. Fíjate que no sales mandar. La última vez que yo participé, yo la última vez que participé en Florales fue en el 2016, si no me equivoco, con eso que se publicó con Los Simpistas, donde crecen las rosas salvajes, que como se lo comenté a Felipe García en una conversación que tuvimos, ese texto en principio quería ser una novela, pero yo también pensaba en aquella época, cuando pensaba en compartir, pensaba en certámenes, ¿verdad? Y el certamen al que podía mandar ese formato de la novela no estaba disponible, entonces se convirtió en eso, en 40 páginas. Así que esa fue la última vez que yo recuerdo que participé en un certamen nacional. De ahí en el Carátula participé en el 2017, si no me equivoco. Y la última vez, si mal no recuerdo, habrá sido en el 2019 o 20, no lo recuerdo. Pero esa vez creo que, no, en el 2020 no fue en la pandemia, fue mucho antes de la pandemia. Igual la pandemia me distorsionó un poco mi percepción del tiempo, pero sí, a todos. A Florales, por ejemplo, no he mandado nada últimamente, ¿verdad? No es algo cerrado, definitivo. Si eventualmente puedo hacerlo, quizás lo haga, pero nada,
entusiasmado por seguir leyendo lo que saca la gente aquí en El Salvador, los escritores y escritoras con su esfuerzo, pues, a ver qué sale, qué otras cositas van compartiendo, y tus textos igual, vea, cuando tengas algo que compartir, ahí estoy. Sí, viejito, gracias. Y quizás ya como para ir terminando, siempre recomendamos libros, un par de libros, así que pues tenés la libertad en este momento de comentar y recomendar algún libro. Fíjate que ahorita, hace poco de hecho, estuve leyendo una novela que me prestó un amigo que se llama Cosecha Roja, de Hamed. Buena, novela negra. Hace poco la terminé. También estuve leyendo a Dios Hemingway, que me prestó un amigo, de Leonardo Padura y eso. Y estoy releyendo Los jugadores de Titán. Son algunos textos que he estado explorando últimamente. También un poco de literatura como confesional que he visto en algunas revistas así de universidades gringas, entonces, pero de autores que pues ni yo ubico, la verdad, son como académicos que están escribiendo textos, ¿verdad? Que pasan por diferentes, no sé qué tipo, cómo se les podría catalogar esos textos, pero son divertidos de leer. Así que eso he estado leyendo, brother. Bueno, Chiqui, gracias por estos minutos, por compartir un poco de lo que estás haciendo, de lo que quién proyectos, de los libros. Pues también espero que puedas tener un libro tuyo publicado ahí, poderlo compartir, pues me encantaría. Y si no, pues algún premio. Te deseo lo mejor, sabes que te aprecio un montón. Y pues gracias por este espacio. No, gracias a vos por invitarme, gracias por tus buenos deseos, igual entusiasmado y de seguirte viendo en esta movida, como se le dice, en la movida literaria, y ver a otros autores que andan por ahí, ¿verdad? Con sus textos, ¿verdad? Desearle suerte también a esas personas, y gracias por dejarme entrar a este espacio donde compartís con tu audiencia, ¿verdad? Tu pasión por la literatura y por el cine y la televisión y así, ¿verdad? Así que un gran abrazo, que estés bien, buenas noches y gracias otra vez por esta plática. Pues un abrazo, nos vemos dentro de poco, ¿viste? Claro que sí, nos vemos. Nos vemos. Chao, bro.